Bueno, muchas gracias por su presencia. Estaba tratando de coordinar con un directivo, pero creo que está un poco babélica el Colegio de Abogados, lo cual significa de que es una entidad bullente que está en muchas actividades. En primer lugar, quiero yo agradecer la presencia de todos ustedes. Sé que todos estamos agotados en el día al día, pero hoy voy a someterlos a una tortura muy complicada de un par de horas y media más o menos, ¿ya? Así que les pediría que traten de resistir, espero no aburrirlos, y yo quiero en estos momentos conversar sobre 5 lecciones de derecho procesal constitucional, ¿no? En la medida en que los temas que se vienen abordando a nivel cosmopolita, estos aparatos a veces se interrumpen, vamos a colocarlo en silencio, se pone acá, ya. Son ejes temáticos que me interesa compartirlos con ustedes. Desde ya no voy a venir con una postura del profesor acartonado, formal, solemne, sino que voy a tener un estilo un poco a lo que es mi persona. De manera que todo lo que yo voy a desarrollar va a tener todo un trasiego teórico. Lo que pasa es que lo voy a decir en términos un poco más informables, en la medida en que me interesa que se divulgue las últimas tendencias corrientes, no solo de lo que viene emitiendo el Tribunal Constitucional, sino de la parte dogmática y acaso de la formación y consolidación de los tribunales constitucionales y de esta disciplina llamada hoy Derecho Procesal Constitucional. De manera que yo les pido que desabróchense un poco la correa y vamos a hacer un recorrido interesante. Un poco vamos a hacer, cada lección tiene varios tramos, conforme lo vamos a poder ya ir desarrollando. No sé si sería bueno que vayan. ¿Perdón? No, ya lo enviaron acá. Bueno, tengo entendido que le habían enviado todo acá al Colegio de Abogados. Yo vengo de frente a cumplir mi labor, de manera que coordinen ahí con 427-6401, a ver si puede ser la llamadita. 427-6401, a ver si es que hay alguien ahí. Bueno, el primer eje temático, ya esto me incomoda un poco, va a ser, la primera lección es teorías, y no es necesario esto porque yo soy profesora a la antigua, ¿ya? Teorías y fundamentos del derecho procesal constitucional. Primera lección, primer tema, primer eje temático, teorías y fundamentos en torno al derecho, teorías y fundamentos en torno a la defensa de la Constitución. Miren, colegas, para poder entender lo que es el amparo, el habeas corpus, el habeas data, un proceso de inconstitucionalidad, es necesario un poco navegar en la parte histórica de cómo es que surge hoy esta disciplina denominada Derecho Procesal Constitucional. En consecuencia, para ello es necesario un poco revisar históricamente ciertos momentos, acaso episódicos, que surgen en la década del periodo de entreguerras. El periodo de entreguerras es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces surge aquí, para poder entender este primer tema, que es teorías y fundamentos en torno a la defensa de la Constitución, primero hagamos esta pequeña reflexión. Toda Constitución es cosa buena. Ayer, hoy y siempre, ese es algo que está, no se admite discusión. Las constituciones surgieron para dos grandes cosas: para racionalizar el ejercicio legítimo del poder político, por un lado, y por otro, para afirmar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. El resto es una serie de retaílas teóricas, pero esas son las dos bases sólidas, ¿ya? Y si esto es así, si la Constitución pretende
normar el ejercicio legítimo del poder político, porque todo gobernante, por el solo hecho de ser gobierno, aflora el lado oscuro, y hay veces que se posibilitan los excesos. Las constituciones surgieron justamente para eso, y también para firmar la vigencia de estos derechos fundamentales. Decía Vidal Campos, si la Constitución es cosa buena, porque hay un libro que se llama Para vivir en la Constitución, surge en los años 20 la tesis de quién debería ser el defensor de la Constitución. Entonces surge aquí la postura de un personaje que es común en todos los abogados, que es Hans Kelsen. Kelsen, ustedes saben que Kelsen nace en el periodo, en el imperio austrohúngaro. En algún momento este imperio se derrumba, ¿no? Austria pasa a ser una república y Hungría otra república. Kelsen radicaba en la Viena, en la antigua Viena imperial. Luego que se convierte en república, le dicen a él, oiga señor, dicen que usted es el capo en derecho. El gobierno le encomienda de que elabore la flamante constitución para esta república. Y Kelsen, que era un genio y talento, recibe con humildad el encargo y pergeña, reflexiona y redacta este proyecto, cuyo lineamiento político ya se lo había dado Karl Reiner, que había sido el canciller socialdemócrata que lideraba la transición de la monarquía a la república. Pero en el marco de la elaboración de esta Constitución austríaca de 1920, la irradiación jurígena, la creación de Kelsen fue cristalizar un capítulo que en algún momento le habría de denominar la Alta Corte Constitucional, símil, homólogo de lo que es el Tribunal Constitucional. Surge el primer Tribunal Constitucional en 1920 y le nombran a Kelsen magistrado, acaso hasta vitalicio de este órgano jurisdiccional. Y efectivamente, Kelsen empieza a ser magistrado y en 1928 pergeña un ensayo que es pura dinamita, queridos colegas, pura dinamita, que fue la esencia de la base de lo que hoy es el derecho procesal constitucional. Denominó a ese ensayo, ¿se escucha? No, la garantía jurisdiccional de la Constitución. No se escucha. No se escucha. No se escucha. Garantía jurisdiccional de la Constitución, paréntesis, la justicia constitucional. Eso fue lo que escribió Kelsen en 1928. Ya él había estado como magistrado, porque luego en 1931 es echado del Tribunal Constitucional Austriaco. Esa es toda una historia que por ahora no habría que comentarla, pero los vientos antisemitas ya estaban en la Viena, en Alemania, y en todo el periodo de lo que era el preludio de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. El hecho es que Kelsen establece esta de que debería haber un órgano, a ver, batería, hay que llamarlo a Raúl. Bueno, aquí está funcionando. ¿Sí? Tendré que agarrarlo, pero así. Así. Bueno, estos son expertos los cantantes. Yo soy Kelsen elabora este ensayo y plantea la tesis siguiente: el defensor de la Constitución no debería ser ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, sino un órgano distinto a esa triarquía clásica de poderes del Estado. Ni el legislativo, porque era el modelo francés, ni el judicial, que era el modelo de la Judicial Review, Donoso Cortés en la versión monárquica. Bueno, el planteo más o menos fue ese, se lo estoy
tigre de garras afiladas que habría de ser, ¿quién? Ustedes ya lo saben, Carl Schmitt. Y Carl Schmitt plantea la tesis de que el defensor o el guardián de la Constitución debería ser el tercer Reich, es decir, para la versión republicana, el jefe de Estado, el poder ejecutivo, el presidente de la República. Es más, Schmitt escribe un libro que se llama El defensor de la Constitución, y ahí le muerde la yugular a Kelsen. Y el ensayo que está en la editorial Tecnos es fascinante. Dicho sea de paso, los entendidos que estamos metidos en este negocio sobre los académicos dicen que hay que tener mucho cuidado de leer, por favor, porque ya estoy gritando de saber todo. Se ha apagado. Sí, pero así está cada rato que se apaga y se prende. Mejor cámbiale de... Si no van a decir que las pilas bajas es el profesor. Pues no, Raulito ese siempre está, pero con las pilas de brillante, académico. No me lo maleteen a Raulito. Schmitt es un personaje que en el mundo académico se le considera un personaje disolvente. Voy a contarles algo de historia secreta. Él fue un académico que estableció ciertas bases legítimas del régimen nazi, lo cual significa que tenía una vocación autoritaria, neonazi. Pero claro, él escribe este ensayo, El defensor de la Constitución, y Kelsen replica con otro ensayo, que al final es un libro, ¿quién debe ser el defensor de la Constitución? Y es ahí donde Schmitt le dice, tú, Kelsen, estás judicializando la política. Kelsen le dice, y tú estás politizando la justicia. En esos entresijos teóricos quedó más o menos las bases allí. Hay que tener cuidado de la lectura de esta celebérrima polémica de Kelsen y Schmitt, porque efectivamente, a la larga, quién ganó, quién perdió, la historia le ha dado la razón a Kelsen. Pero si ustedes desarrollan la lectura con lupa, la argumentabilidad de Carl Schmitt es más demoledora. Es por eso que decía, muchos académicos dicen, hay que tener mucho cuidado cuando se lee a Schmitt, porque así como los fármacos, no se dice, algunos remedios, suministrese bajo prescripción médica, manténgase fuera del alcance de los niños, hay que tener cuidado de leer a Schmitt, a no ser que el despistado lector termine encriptado con una concepción neonazi. Pero es que no fue neonazi, porque yo aquí he escrito algunas cosas de Schmitt reivindicando su labor democrática. Yo conocí en España a los nietos de Schmitt. Schmitt terminó en un campo de concentración de los que habían sido neonazis o nazis, y al final él salió libre. Y ahí en Santiago de Compostela, donde yo estuve, sacó un libro que se llama Saliendo del cautiverio, en donde él prácticamente hace una especie de contrición y enmienda, pero reivindica su postura libertaria, porque él no había estado vinculado a los nazis, y es más, los nazis le odiaban. Total, Schmitt terminó ni con la postura democrática de los que llegaron los alemanes, los norteamericanos, los franceses, etcétera, ni mucho menos con los rusos que también llegaron, sino que él tuvo una postura muy compleja. A la larga, ¿quién ganó, quién perdió respecto a la tesis de quién debería ser el defensor de la Constitución? La historia le ha dado la razón en estos 92 años a Hans Kelsen. Pero la argumentación ha quedado que Kelsen es el creador del derecho procesal constitucional y Carl Schmitt habría sido el autor de una corriente en la politología que se llama el decisionismo político. Muy bien, ya estoy hablando del 1.3, el balance y perspectivas, ¿no? Y hoy hay una concepción contemporánea. La concepción contemporánea es la que viene esgrimiendo un gran maestro
que hace menos de una semana lo he podido ver, porque estuve en México, que es Héctor Fix-Zamudio, a quien yo lo adoro mucho, tenemos mucha cercanía con Héctor Fix-Zamudio. Y fíjense, colega, nosotros somos de Perú, de América Latina, de nuestro Indo-Iberoamérica. Ocurre que dentro de nuestro país y dentro de nuestra Latinoamérica debemos a un mexicano el que ha desarrollado las grandes bases contemporáneas en torno a la defensa de la Constitución y lo esgrime Fix-Zamudio, que hoy está ya por los 88 años, y anda un poquito malito, pero ahí está. Trejo, don Fix-Zamudio, que ha venido en varias oportunidades acá, la Católica en algún momento le dio el honoris causa, fue presidente de la Corte Interamericana y ha escrito infinidad de textos. ¿Qué es lo que plantea Fix-Zamudio? Que la defensa de la Constitución, él lo bifurca, queridos amigos, lo divide en dos grandes rubros. ¿Ya? No se me aburran, caballeros, no se me aburran, en dos grandes rubros. Por un lado, él habla de la protección de la Constitución y por otro, de las garantías constitucionales. Esto es, el planteo que él esgrime es el siguiente: para que exista una verdadera defensa de la Constitución, es necesario que haya una protección de la Constitución. Y lo visualiza así: para que haya una protección de la Constitución, es necesario que se den estos presupuestos. Uno, que haya una división de poderes. Solamente lo voy a enunciar porque sería fatigoso conceptualizar. Y cada uno de nosotros ya sabemos: uno, división de poderes. Dos, que haya una constitución económica. Aquí sí me detengo, porque él dice, en toda constitución económica se tiene que garantizar la propiedad, se tiene que establecer también el régimen del presupuesto. Y él mismo dice, en una familia cualquiera, la familia debe gastar conforme lo que entra. No se puede gastar más lo que hay de ingreso. Lo mismo ocurriría en un Estado. No se puede dar prestaciones de derechos fundamentales de carácter prestacional si no hay plata. Es un tema muy complicado, pero él establece este segundo presupuesto de la Constitución Económica. 3. Los mecanismos de participación popular, o sea, la democracia semidirecta. Es necesario que en todo Estado haya iniciativa popular en la formación de las leyes, remoción, revocación, rendición de cuentas, referéndum, ¿no? Entonces, todos esos elementos son parte de lo que se rodea en lo que es la democracia semidirecta, porque no hay democracia directa ahora. Muchos dicen democracia directa. Paquito Miró Quesada, el director del Diario de Comercio, tiene un libro que se llama Democracia Directa y Derecho Constitucional. No es democracia directa, es democracia semidirecta. No existe democracia directa. Y si no existió en la vieja Grecia de aquel entonces. Pero hoy es imposible que todo el pueblo gobierne directamente, sino que se gobierna por delegación. Entonces, en tercer lugar, estamos hablando de, uno, ¿qué dije? División de poderes. 2, constitución económica. 3, mecanismos de participación popular, entiéndase democracia semidirecta. 4, supremacía de la Constitución, que es un enunciado tautológico porque hoy ha de respetarse que toda la Constitución es suprema. Y 5, que la reforma constitucional tiene que ser a través de un mecanismo agravado, es decir, no se puede reformar entre gallos y medianoche una Constitución como que si fuera una ley. Más o menos esos componentes rodean lo que se llama la protección de la Constitución. Pero eso no es lo que nos interesa. A ustedes y a mí nos interesa el otro segmento, las garantías constitucionales, que es el gran aporte que hizo mundialmente Fix-Zamudio. Y él dice, toda Constitución tiene que establecer, ella misma tiene que establecer mecanismos de autodefensa. Esos mecanismos de autodefensa son instrumentos de naturaleza procesal, son remedios procesales que va a tener una persona, natural o jurídica, para poder afirmar, tutelar, restituir los eventuales derechos cuyo titular les ha sido despojado mediante un acto lesivo, un agravio constitucional. Y es ahí donde él pergeña lo que hoy denominamos ya en nuestra mentalidad, a partir del Código Procesal Constitucional hasta la actualidad, procesos constitucionales. Y acuérdense, ya veo algunas personas de base 50 para arriba, en la cual yo estoy, de la 23.506, que se denominaba antes las garantías constitucionales y ahora son
los conceptos de proceso constitucional, que es un concepto más idóneo, más compatible con la naturaleza procesal de lo que va a ser la defensa de la Constitución. Grosso modo, ahí tenéis obviamente muy simplista, por cierto, porque son cinco temas que voy a conversar. Ahí tenéis un primer tópico sobre las teorías y fundamentos que subyace en torno a la defensa de la Constitución, cuyo reflexionar se ubica en el periodo entre guerras y que habría sido dos grandes académicos, Kelsen Smith, y sobresale uno que perdí, que es Héctor Fixamudio. Hasta ahí tenéis la primera parte de esta primera lección. Entraríamos ahorita, pasamos a la segunda lección, que es el derecho procesal constitucional como derecho procesal. La segunda lección va a comprender dos grandes temas: los orígenes históricos del derecho procesal constitucional y los orígenes científicos del derecho procesal constitucional. A ver. Bien. Miren, los orígenes históricos se remontan, hay un viejo amigo y maestro también que es don Néstor Pedro Sagüez, que viene, es caserito, viene permanentemente acá a Perú, ¿no? Y este es un académico que ya ha sido magistrado de la Corte en Rosario, ya está jubilado como profesor, está jubilado como magistrado, y ahora se dedica a la vida alegre, es decir, a pasear y a dar conferencias, que sería el ideal que yo tendría también en algún momento, ¿no? Porque hay que buscar la felicidad de a poquito. Si hasta aquí se cumple, se es feliz, ¿no? Entonces, él dice que nuestra disciplina tiene 3 cumpleaños, ¿no? Pero yo he hecho un pequeñito aporte, este cholo del Perú ha hecho un pequeñito aporte. Yo digo, no, compadre, no, maestro, son 4 cumpleaños que vamos a conversarlos. El primer cumpleaños es, primero hago un paréntesis, mejor. El derecho procesal constitucional, queridos amigos, es una disciplina, pero para que haya surgido, epistemológicamente era necesario que exista un objeto de estudio. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito, 2 minutitos de epistemología. Toda ciencia, para que sea tal, debe tener un objeto de estudio. Primero aparece esa materia y luego el discurso racional explicativo que dé cuenta de esa materia, de ese fenómeno. Fenómeno viene de paidómenos, que significa lo que acontece, lo que aparece. Si aparece en este caso un conjunto de instrumentos de naturaleza procesal, si aparece un conjunto de herramientas procesales que van a tratar de tutelar lo que en algún momento eran los derechos fundamentales, allí entonces aparece esa materia y en consecuencia surge esta disciplina. De ahí que los orígenes históricos podemos ubicarlo así. Uno, tenemos el acta de enmienda del habeas corpus, que surge en 1679. ¿Por qué? Porque el habeas corpus es un subjuntivo imperativo que significa traerme el cuerpo. Por eso a algunas colegas jóvenes, si el enamorado le dice habeas corpus, no, todavía hasta que se casen. Traerme el cuerpo es eso. Habeas corpus significa traerme el cuerpo, subjuntivo imperativo. Pero este habeas corpus ubíquese desde la Carta Magna de 1215. Y si empezamos a rastrear para atrás, hay más antecedentes, como el interdicto homine libere exhibendo, que era un interdicto romano. Y mucho antes del interdicto se ha descubierto otro instrumento que era la intercesio romana. Pero eso no nos interesa más bien aquella norma que era una especie de ley amplia y existe, está vigente, está todavía vigente en la Inglaterra contemporánea, pero este documento viene de la vieja Inglaterra medieval de 1679. Ahí hay un primer hito en materia de derecho procesal constitucional. Luego tenemos el segundo caso, que es el archiconocido sentencia del caso Melville versus Meyerson, que ya ustedes lo saben y me exonero,
pero muy brevemente puedo decir, este es un caso, es un lady case, es un caso libre. El tema es el siguiente: en algún momento un presidente norteamericano está ya por terminar su periodo y a la última hora nombra a varios magistrados, entre ellos al presidente de la Suprema Corte. Fue Jean Marshall al que fue nombrado, normal. Y luego ya a la hora 19, este presidente Jean Adams nombra a otro magistrado que es Marbury. Pero luego cuando entra otro presidente, este presidente Jefferson le dice a su ministro de Justicia, que allá en Norteamérica se le llama secretario, no le dé las credenciales a este compadre, porque es del otro partido. Entonces, este señor Marbury, que había sido nombrado magistrado, pero no se le había entregado las credenciales, interpone una especie de proceso de cumplimiento. Versión norteamericana, un mandamos. Entonces, le interpone la demanda contra Madison, que era el ministro o secretario de Justicia. A la postre, ese caso llega a la Suprema Corte. Lo normal que hubiera ocurrido de repente en nuestra idiosincrasia latinoamericana es que el presidente de la Suprema Corte, que era correligionario del demandante, le hubiera dado la razón. Pero no. ¿Qué ocurrió? De que Jean Marshall, dice la leyenda, no es leyenda, es la historia, se demoró 2 años en votar la sentencia. Y al final se fue por la tangente y más o menos pergeñó lo siguiente. A ver, ¿cómo lo resumo? Así, él dijo, o una de dos, o la Constitución está por encima de una ley, o una ley está en igual jerarquía que la Constitución. Si prima esto último, que una ley puede ponerla en entredicho a la Constitución, prácticamente habría sido tentativas vanas que los padres se hayan reunido para refundar la federación, porque cualquier ley podría ponerla en entredicho a la Constitución, punto aparte. O prima la primera tesis, que la Constitución está por encima de una ley. Si esto es así, cuando los jueces de la federación se encontraran en un caso en concreto que una norma ordinaria no compatibiliza con la Constitución, los jueces de la Federación desaplican a la ley y prefieren a la Constitución. Queridos amigos, se generaba el famoso modelo de la judicial review, de la revisión judicial o del control judicial de la constitucionalidad de las leyes. Ahí tenemos prácticamente ese es otro origen, otro hito. Luego tenemos un tercer tramo, el amparo. El amparo que surge en México, pero a través de un estado federal que es el estado de Yucatán. Y el mentor fue don Manuel Crescencio Rejón, que fue el político y abogado que estuvo en esa constituyente y dentro de la evocación gramatical de amparo y amparar, de defender, cristalizó esa herramienta sin saber que luego tendría que expandirse en los 4 continentes. Y ese es otro hito, porque el amparo tutela ahora todos los derechos fundamentales. Y el cuarto tramo es la Constitución Austríaca de 1920, que ya me exonero porque les he conversado que se creaba el Tribunal o la Alta Corte Constitucional. Señorita, por favor. Luego tenemos, dentro de esta segunda lección, los orígenes científicos del derecho procesal constitucional. ¿Qué ocurre con esto? Miren, queridos amigos, nuestra disciplina tiene bases teóricas que se ubican a partir de estos orígenes. Uno de los aportes de Kelsen al derecho procesal, que va desde 1928, en donde escribió ese ensayo que, ¿se acuerdan que le dije? La garantía jurisdiccional de la Constitución, entre paréntesis, la justicia constitucional. Y luego escribió diversos ensayos más. Luego tenemos un segundo tramo dentro de estos orígenes científicos, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Ustedes habéis escuchado de don Niceto. Estamos hablando de Niceto Alcalá Zamora, hijo, porque su padre, justamente con ese mismo nombre, fue el presidente de España, de la España republicana.
Lo que pasa es que vinieron pues las hordas de Francisco Franco y ellos terminan huyendo. Y al final Niceto recala en Buenos Aires y luego al final termina en México. Y enseña en la UNAM, don Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Don Niceto fue padre espiritual de don Héctor Fix Zamudio. Héctor Fix Zamudio que acabo de aludir, ¿se acuerdan? Él prácticamente era mocito y don Niceto ya era mayor, ¿no? Inclusive en el despacho de don Niceto, de don Héctor Fix Zamudio, en el despacho, en su casa sí está un cuadro inmenso de su amada esposa, pero en el despacho de la UNAM está el cuadro grandote de don Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Niceto Alcalá Zamora y Castillo tiene un libro que se llama Proceso, Autocomposición y Autodefensa. Algunos sí se ubican. Él, don Niceto, fue el que dice, eureka, está surgiendo una nueva disciplina. Podríamos tentativamente bautizarla como Derecho Procesal Constitucional. Y hoy, todos coinciden en que fue don Niceto Alcalá Zamora y Castillo el que acuñó este fraseo, esta categoría, este concepto de Derecho Procesal Constitucional. Él bautizó nuestra disciplina. Luego tenemos a Couture. Couture, en algún momento, en este periodo, también entre los años 40 a 60, escribió entre sus 3 tomos clásicos de estudio de Derecho Procesal, en el primer tomo hay un ensayo sobre la Constitución y el proceso civil. Y a partir de Couture, se habría de ir formando una disciplina que don Niceto Alcalá le denomina Derecho Constitucional Procesal, distinto a nuestra disciplina, nuestra disciplina es Derecho Procesal Constitucional. Y lo que habría creado don Eduardo Couture es Derecho Constitucional Procesal, que no viene a ser más que el estudio de todo lo que tiene que ver con el debido proceso, en su versión material o formal. Pero ese es otro tema que habría que conversarse en algún momento. Pero ahí tenéis, luego corremos, me parece, luego tenemos Piero Calamandrei. Piero Calamandrei fue, digamos, el Kelsen de Italia. ¿Saben por qué? Porque don Piero Calamandrei fue constituyente. Y cuando se promulga la Constitución italiana, Calamandrei fue el que propuso en las Cortes Constitucional de Italia, la famosa, en la Asamblea Constituyente de Italia, la Corte Constitucional, y fue prácticamente este Tribunal Constitucional el que daría origen a la segunda generación, porque la primera generación fue la Constitución austríaca del 20, la de Checoslovaquia de 1919 y la española de 1931. Después de la Segunda Guerra Mundial viene la segunda ola y fue justamente la Corte de Italia con Piero Calamandrei, y también en el primer tomo de sus estudios de Derecho Procesal Civil desarrolla un ensayo que se llama La ilegitimidad constitucional y la Corte Constitucional, al extremo que don Fix Zamudio ha dicho que Cappelletti ha desarrollado realmente las bases también del derecho procesal. Y luego tenemos la tesis ya moderna de don Héctor Fix Zamudio. Hasta ahí más o menos es un repaso, porque no queremos agotarlos en un tiempo, tenemos todavía, recién estamos entrando en materia. Más o menos ahí tenéis una visión esquemática pero totalizadora de las bases o de lo que tras bastidores existe en torno a nuestra disciplina. Ahora entraríamos a otro tema, que es la pregunta, la tercera lección. A ver, ¿tienen autonomía procesal los tribunales constitucionales? ¿Tienen autonomía procesal los tribunales constitucionales? Bien, tercer rubro. Aquí sí voy a hacer mientras una parada de medio minuto para que todo el mundo respire, pero este es un tema que quiero yo tratar de más o menos persuadir, ¿ya? Si ustedes estiman, acepten las reflexiones que vienen a continuación, pero este tema es un tema
que es terreno comanche, terreno polémico, y vamos a ver, porque hay ilustres procesalistas que cuestionan esto. Y yo lo que vengo haciendo es, en América Latina, replanteando el tema en lo que es el justo medio. Bien, vamos a hablar sobre la autonomía procesal de los tribunales constitucionales, o de la presunta autonomía procesal. Un poco de agüita. Yo creo que le falta un poco de pisco acá, porque ya mi garganta recién empieza. Bien, bueno, hasta aquí cómo va la cosa. Espero que el tiempo que ustedes están disponiendo acá me sea mínimamente útil, queridos amigos. Yo estoy muy contento. A ver si es que se abre un poco el calor, hay calorcito, no sé. En fin, miren, vamos a desarrollar este tema más o menos panorámicamente así. ¿Qué cosa es, en primer lugar, la autonomía procesal? Vamos a hacer una descripción conceptual, pero sin poner una postura de uno, porque yo tengo cierto interés en algo, pero yo voy a hacer primero una descripción objetiva. Por autonomía procesal, más o menos podemos decir lo siguiente: por autonomía procesal ha de entenderse aquella posibilidad que tienen los tribunales constitucionales, tribunales, cortes, salas constitucionales, aquella posibilidad para crear o recrear reglas procesales o procedimentales. Esa creación puede ser de la dinamización de la legislación procesal constitucional preestablecida, una especie de punto y coma, o creación que no se debe a ninguna legislación, sino que es cosecha propia de los tribunales. Pero esa creación ubícase en dos variantes: creaciones que no están previstas, y otra variante, creaciones que no solamente no están previstas, sino que lo que se crea explícitamente está en contra de lo que está preestablecido. Para que se pueda ir entendiendo, la autonomía procesal en todo caso se expresaría, en nuestro modesto entender, y esta es ya una parte de nuestra cosecha, en dos variantes, en dos modalidades, en dos clases, dos tipologías. Podríamos hablar de una autonomía procesal autárquica o paralegislativa, y una autonomía procesal interpretativa o delegada. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? En este momento lo digo. La autonomía procesal autárquica o paralegislativa, de ahí su nombre, sería, nuevamente cogemos el concepto, aquellas reglas procesales o procedimentales que crean los tribunales constitucionales, pero una creación autárquica de cosecha propia de los tribunales, no dimana, no proviene de la legislación procesal, en este caso no proviene de nuestro Código Procesal Constitucional, sino que son reglas que las desarrollan los tribunales, y que a lo mejor puede significar creaciones discutibles, que ya lo veremos luego. Pero esta autonomía procesal es una autonomía cuestionada. Los políticos dicen, están usurpando la labor del legislador, etcétera, etcétera. Y en fin, la otra es la autonomía procesal interpretativa o delegada, que diríamos que es la pacífica, la que habría que aceptar, en mérito del cual trátase de reglas procesales o procedimentales, pero que son sobre la base de lo que nuestra legislación procesal ha previsto, y como consecuencia de ello el tribunal se ha visto obligado a dinamizarlas, a tornarlas dúctiles, a recrearlas. En todo caso, la autonomía procesal delegada interpretativa es una recreación, y la autonomía procesal autárquica o cuasi legislativa es una heurística creativa. Heurística es el arte de saber crear o inventar cosas. ¿Ya? Pues bien, hay críticas a la autonomía procesal, entre otras. Se dice, por ejemplo, que afectaría el principio de la legalidad procesal, porque las partes se someten a un proceso
Y ese proceso es desarrollado de acuerdo a lo que está previsto y ¡juácate! El tribunal cambia, el piso y se cambian las reglas. ¿No? Yo mismo como abogado, porque yo, queridos amigos, ya mañana más tarde, yo retorno a mis cuarteles de primavera a ejercer esto, la cátedra y la defensa. Y no me gustaría que me estén cambiando las reglas procesales, ¿no es cierto? Pero lo mismo, vulnera el principio de seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica, el núcleo duro que envuelve la seguridad jurídica, ¿cuál es? Predictibilidad. Si el propio Tribunal Constitucional, llamado a establecer y a consolidar la seguridad jurídica, las cambia, pues se está llevando en contra de la seguridad jurídica. ¿No? Luego tenemos, a ver, señorita, por favor, vaya corriendo, tenemos más, lo nombro acá, secretario de actas. ¿Cuándo estamos? No, pero hasta ahí, ¿no? ¿Tiene? Ya. Límites a la autonomía procesal. Había un límite que llamamos el principio de corrección funcional, que consiste, mejor dicho, muchos autores dicen, bueno, convengamos que existe autonomía procesal, pero en todo caso, traten de no ejercerla, pues, compadre, le dicen los académicos a los magistrados, no la ejerzan, porque ocurre pues justamente que se lleva en cuenta el principio de legalidad a la seguridad jurídica. Hay que autorrestringirse. Dos, el principio de la prescripción de la arbitrariedad, ahí está mal escrito. En todo caso significa que muchas veces cuando se establece nuevas innovaciones procesales, si eso va a generar arbitrariedad, pues mejor que no lo haga. Tercero, principio de seguridad jurídica que ya lo hemos señalado. Y cuarto, el principio de máxima protección de los derechos fundamentales. Esto es, si esas reglas han de significar un vaciamiento a la tutela judicial, al debido proceso, pues no se haga, no se desarrolle. Por favor, grosso modo, ahí tenéis una imagen más o menos, pero yo quiero conversar lo siguiente, porque invoco acá Domingo García de la UNDE, que es mi gran amigo y maestro, le ha dado duro al tribunal con esto de la autonomía procesal, ni hablar de un reputadísimo procesalista, don Juan Monroy, escribió un libro, un ensayo, pero muy furioso, ¿no? Un ensayo con su actitud muy sabrosa en su relación, pero dijo la tenue luz del tribunal y la autonomía, etcétera, etcétera. En todo caso, yo voy a dar un panorama para demostrarles que esto no ocurre en el Perú, o que los magistrados no se están despachando porque somos irresponsables, no, sino que eso ocurre en todos los sistemas comparados. Veamos, un proceso panorámico de la autonomía procesal a nivel comparado. Ya tenemos la creación de la Judicial Review, que ya me extrañaron en conversar. La Constitución norteamericana de 1787 no establecía que los jueces deben desaplicar normas contrarias a la Constitución. Fue una creación pretoriana. ¿Acaso el caso que les hemos dicho de Jan Marshall? Dos, la introducción del amparo en Argentina. En Argentina no existía el amparo, existía el habeas corpus para la tutela de la libertad individual. Y hubo un caso célebre que en estos momentos, por razones de tiempo no debo explicarlo, pero ahí, a partir de un fallo de la Suprema Corte de la Nación Argentina, se creaba el amparo para tutelar, homologable al habeas corpus de la libertad individual, redimensionarlo para los demás derechos y usos fundamentales, con el nombre de amparo, y no fue por creación por ley. Luego tenemos el Tribunal Constitucional francés. Este Tribunal Constitucional, si bien no se trata de una regla procesal, creó una fórmula extraordinaria. Ellos crearon lo que hoy existe en todo el mundo occidental, que es el bloque de constitucionalidad. A ver, ¿en qué consiste el bloque de constitucionalidad? De que la Constitución que se encuentra en la pirámide que señala de mayor jerarquía, no solamente es ella, sino un bolondrón de normas más. ¿Como cuál? Como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Es una
norma recontra viejísima, pero que tiene el regusto histórico de tener vigencia, por ese regusto histórico, queridos amigos. Y aparte de esta Declaración Universal, está también un preámbulo anterior a la Constitución del año 49 de Charles de Gaulle, más una suerte de ley orgánica del Poder Judicial. O sea, son cuatro o cinco normas que tienen esa jerarquía de lo que es el bloque. Entonces, ahí tenemos. ¿Nosotros tenemos bloques de constitucionalidad? Claro que sí. Es nuestra Constitución más las leyes orgánicas. De manera que el Tribunal Constitucional, queridos amigos, puede declarar inconstitucional una ley ordinaria si esta ley no compatibiliza no solamente con el parámetro de la Constitución, sino con una ley orgánica. De manera que de repente esa ley no se lleva en cuenta a la Constitución, pero sí a la ley orgánica. El tribunal puede declararla por bloque de constitucionalidad inconstitucional, ¿no? Además, la tipología de las sentencias interpretativas. Miren, aquí sí ya me siento porque la edad ya no me permite. Un respiro. Doctorcita, pero yo le dije a nuestro Raulito que me ponga un pisco Biondi. Aquí hay